tus lágrimas Él las ha visto, tu gemido Él los ha oído, y tu tiempo ya es cumplido, tu pecado es perdonado. Estamos en este estudio bíblico hermoso, amén, donde estamos aprendiendo para poder ser discípulos, para poder ser instrumentos en los caminos del Señor, amén. Es importante conocer las Escrituras. Esto es importante, la palabra, no hay más, es la palabra de Dios, hermano, amén. Estamos en Hechos de los Apóstoles y vamos a ver las maravillas que el Señor hacía a través de los siervos. Sabemos que después del Pentecostés, después de que ellos recibieron el Espíritu Santo de Dios, para que se den cuenta, el Señor les dijo que iban a estar llenos del Espíritu Santo y que iban a hacer milagros aún mayores todavía a través de los siervos. Y vamos a ver cómo el Señor ya empieza a utilizarlo a Pablo, al apóstol Pedro. Van a ver aquí, por ejemplo, Pedro hace un milagro hermoso. Aquí hay una resurrección de una sierva llamada Dorcas, Tabita, que la resucita por el poder del Espíritu Santo de Dios. Vea algo hermoso, vamos a ver, es importante que podamos ver los hechos de los apóstoles. Hay muchas personas que no tienen conocimiento, ¿verdad? Ellos piensan que solamente fue el Señor Jesús el que hizo milagros, pero el Señor les dijo, ¿verdad? Les dio la comisión, les dijo que prediquen el Evangelio, que bauticen a las personas que iban a creer iban a ser salvos, pero no solamente eso, sino que a los que creían, el Señor les iba a dar la autoridad de poder echar fuera demonios, de poder imponer las manos sobre los enfermos e iban a sanar, dice. El Señor iba a dar el don de lenguas, de interpretación de lenguas, el don de sanidad, y amén. Y aunque comienzan cosas mortíferas, dice la palabra que no nos haría daño. Entonces aquí estamos viendo ya las señales maravillosas. Y eso no solamente los hechos de los apóstoles, no se ha cerrado, sigue con nosotros. Nosotros somos parte de esos hechos, porque nosotros somos esos discípulos que recibimos esa palabra, ¿verdad? Se fue transmitiendo hasta que llegó a todo el mundo. Gracias al Señor tenemos este privilegio de tener la palabra. Por eso es que tenemos que alimentarnos, amar a este Dios todopoderoso, amar esta poderosa palabra. Esto se escribió para que nosotros veamos ahí los hechos de los apóstoles, los siervos, de cómo el Señor los utilizaba también grandemente. Mire qué hermoso. Dice Hechos capítulo 9, verso 36. Había entonces en Jope, un lugar topográfico, una discípula. Mira, aquí había una discípula. Así como nosotros estamos aquí siendo discípulos de nuestro Señor, somos aprendices, somos alumnos, ¿verdad? Estamos aprendiendo a ser discípulos, estamos aprendiendo la palabra para poder transmitirla. Hay muchas vidas, como les dije, que no conocen. Es importante esto. Mira esta historia de hermosa. Dice que había una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Hechos 9:36. Hechos 9:36. Amén. Dice que había una muchacha llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba, mira qué hermoso esta sierva. Dice que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aquí tengo otra versión, dice, ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. Mira qué hermoso. Es que el Señor nunca se olvida de lo que tú haces. Amén. El Señor es un Dios de detalles. Cuando tú, hermano, haces la obra del Señor y lo haces con todo tu corazón y ves las necesidades de los pobres, los hermanos pobres, especialmente los siervos de Dios, el Señor no se olvida.
tarde o temprano, cuando ya te vienen las dificultades, cuando te vienen los problemas, incluso en este caso, vea, esta sierva murió, partió. Mira lo que dice, amén. Y aconteció, dice, que en aquellos días enfermó la discípula, enfermó Dorcas, Tabita, amén. Tenía una enfermedad, para que se den cuenta, nosotros tenemos cuerpo corruptible, o sea, nosotros también nos podemos enfermar, amén, nos podemos enfermar. Pablo decía, ¿quién enferma? Yo no enfermo. Por eso es que tenemos que cuidarnos, amén, creer, tener esa fe. Pero vea, yo creo que el Señor permitió todo esto, pero era para ver la gloria de nuestro Dios todo. Por eso muchas veces el Señor permite que pasemos por enfermedades, porque Él quiere glorificarse más adelante. Y eso fue lo que pasó con Dorcas, con Tabita. Mira qué hermoso. Aconteció que ella días después de aquellos días enfermó, dice Dorcas, y murió, partió. Después de lavada, lavaron su cuerpecito, la pusieron en una sala, dice, en la parte de arriba, en una parte de arriba. Y como Lida estaba cerca, Lida, o sea, un pueblito cerca seguramente, estaba cerca de Jope, los discípulos, porque habían siervos de ahí, de Dios, dice la palabra en esta otra versión, los creyentes, porque esto no podía ser otra cosa, tendrían que ser los creyentes. Ellos sabían que estaba Pedro ahí cerquita en Lida. Dice Lida, estaba cerca de Jope. Los discípulos, oyendo que Pedro, los siervos de Dios, ¿verdad? Los discípulos, los creyentes que estaban allí en ese momento, pues, que había partido, entonces mandaron llamar a Pedro. Estaba allí, dice, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros, porque ellos sabían que el Señor lo utilizaba a Pedro. Ellos sabían ya, porque Pedro ya había hecho milagros. El Señor lo había levantado, ¿verdad? Era un discípulo que estuvo con el Señor Jesús y él estaba lleno del poder, lleno del Espíritu Santo de Dios. Y por eso los creyentes no dudaron en ningún momento. Entonces, vayan, mándelo inmediatamente que venga para que ore por Tabita, porque ellos tenían esa fe. Mire qué hermoso. Entonces recuerdo aquel paralítico, ¿verdad? Este paralítico varón que no podía caminar y sus amigos lo llevaron. Y como no podían estar ahí donde estaba el Señor Jesús, abrieron el techo, dicen los amigos, ¿verdad? Y ahí bajaron al paralítico. Y por la fe de ellos, vea, el paralítico se levantó. Amén. Dice que el Señor Jesús, al ver la fe de sus amigos o de sus familiares, no dice exactamente quién, pero por la fe de ellos fue que el Señor lo levantó a ese paralítico. Amén. Mira, también la fe de estos creyentes que tuvieron ese amor. Ellos creían, tenían esa fe, firmeza de que viviendo el siervo del Dios Altísimo, Pedro, podría hacer un milagro por el poder del Espíritu Santo, porque ustedes saben que Pedro ni nadie de nosotros podemos hacer un milagro. Es el Espíritu Santo de Dios, porque ya Pedro estaba lleno del Espíritu Santo de Dios y seguramente la gente ya conocía, sabía los testimonios, por los testimonios de cómo el Señor lo utilizaba a Pedro. Mire qué hermoso. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, dice. Pedro no lo duda por nada del mundo, ¿verdad? Y eso es importante para nosotros los siervos que estamos sirviendo. Amén. Si alguien te llama con esa necesidad, con esa fe de saber de que el siervo va a ser utilizado, tú puedes ser utilizado para una sanidad, para una restauración, para una liberación, ve, no lo dudes. Si hay ese sentir, porque mira, aquí los creyentes tuvieron ese sentir, creyeron y dijeron, llamen al siervo del Dios Altísimo, llamen a Pedro, porque creemos que Pedro puede ser el instrumento del Señor para que Tabita pueda resucitar. Y así fue, hermano, por la fe de esas personas. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, y él no titubeó. Eso es lo hermoso, la enseñanza tiene que ser esa para nosotros, amén. Nosotros estamos ya en el servicio del Señor y tenemos que estar dispuestos a no dudar de ir cuando te llaman. Amén. Cuando te llaman es importante. Donde le rodearon, llegaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando, dice, mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. 9:39, mira, aquí dice algo hermoso, dice, regresó con ellos y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas, escucha esto,
que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas les había hecho. Ahí está más bonito. Amén. Esta muchacha, esta mujer era muy buena. Amén. Mire, las viudas que estaban ahí llorando, lloraban porque les dolió que esta muchacha, siendo tan buena, que ella era la que le hacía las vestimentas. Y le mostraban a Pedro: mire, las viudas llorando ahí. Mira, esta muchacha no merece morir, porque mira, estos son los trajes, los vestidos que nos hicieron. Y estaban llorando ahí las viudas. Qué hermoso. Para que se den cuenta, el Señor ve todo eso, hermano, y tarde o temprano ahí está la recompensa. Amén. Le rodearon las viudas llorando, le mostraban las túnicas, los vestidos que Dorcas había hecho, que estaba cuando estaba con ellas, dice la palabra. Entonces, sacando a todos, Pedro sacó a los incrédulos, me imagino, y se quedó solamente con los que creían, porque para que no haya ningún impedimento y la gloria de nuestro Dios Todopoderoso se manifieste. Entonces Pedro dice, se puso, mira la humildad de este siervo, me imagino, se arrodilló, se puso de rodillas, dice Pedro, lloró, clamó al Señor, le imploró misericordia. Seguramente esa oración le dijo: mira tu sierva, mira esta muchacha, esa mujer, cómo la amaba, Señor. Mira esta muchacha, esta mujer ha sido buena, ha sido dadivosa, acuérdate de ella. Todavía estas mujeres viudas la necesitan. Ella es joven todavía, puede cuidarlas. Me imagino esa oración, ¿verdad? Hermosa, ¿no? Yo me imagino. Pero ahí está esto. El Señor oyó esta oración de este siervo Pedro, y volviéndose al cuerpo, dijo con toda autoridad: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Qué hermoso, ¿verdad? Resucitó Tabita, resucitó Dorcas, por el poder del Espíritu Santo de Dios, por la misericordia de nuestro Dios, porque es un Dios de amor y de misericordia. Saben que Él nunca se olvida de todo lo que tú haces para Él. Tarde o temprano, aunque en momentos tan difíciles, Él se acuerda, amén, y te da ese tiempo, esa oportunidad, como le dio al rey Ezequías. Recuerda, ¿verdad? Cuando él lloró, quebrantó, desnudó su corazón y le dijo: Señor, todavía yo quiero servirte, todavía dame ese tiempo más. No quería el partir, y el Señor al final de cuentas le añadió 15 años más. Pero nosotros sabemos prácticamente que tarde o temprano vamos a morir, ¿verdad? La vida del hombre, Salmo 90:10 dice que la vida del hombre es solamente 70 años, y hasta lo más robusto 80 años. Nada más, nada más. Pero lo importante es estar con Él, amén. Lo importante es que las buenas obras, todo lo que tú hagas, eso, hermano, lo hagas de corazón, porque eso el Señor lo ve, amén. Si esta sierva hubiese partido ya y no hubiese vuelto, con seguridad que estaría en la presencia del Señor. Por algo la resucita el Señor, amén. Era como Pablo, ¿verdad? Pablo decía: Señor, yo no sé si partir o estar contigo, que es muchísimo mejor, pero por causa de ellos, Señor, no me da pena, me da tristeza todavía. Quisiera estar todavía, porque ellos están todavía creciendo, necesitan alimento. Y estaba en ese aprieto Pablo, no sabía si partir o estar con Cristo, que era mucho mejor, o quedarse por causa del ministerio, amén. Entonces, bueno, yo creo que hay mucho por enseñar, ¿verdad? Hay mucho por enseñar mientras todavía estamos jóvenes, mientras todavía tenemos buena vista, mientras todavía podamos caminar, no nos cansamos. Entonces, que todavía el Señor nos dé vida para que podamos ganar almas. Porque el único propósito, hermano, de nosotros, es por eso que estamos aquí, es para edificarnos, es para crecer, es para tener ese conocimiento de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso y transmitirla a tantas vidas que están necesitadas, que están con hambre y están pereciendo por falta de conocimiento de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, amén. Mira qué hermoso, levántate. Y ella abrió los ojos, dice, y al ver a Pedro se incorporó, qué hermoso, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, porque ahí estaban los creyentes y las viudas, la presentó viva. Gloria a Dios, amén. Y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Muchas veces hay que presentar pruebas, ¿verdad? Que vean que el Señor está ahí, que ahí ellos vieron ese milagro, esa resurrección de esta mujer, y por eso muchas vidas creyeron, amén.
Fue un momento muy hermoso y por eso muchas vidas se quedaron seguramente asombradas, absortas de ver que una persona había resucitado de los muertos. Mira, ¿quién lo estaba haciendo? Un siervito, Pedro. El Señor lo estaba utilizando a Pedro, como me puede utilizar a mí, como te puede utilizar a ti. Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, está ahí Cristo Jesús en tu corazón. Amén. Solamente cree, pero también es importante que las personas también crean para que el Señor las levante. Amén. A su nombre. Mira qué hermoso. Pedro ya siendo utilizado por el Señor Jesús. Gloria al Rey. Vámonos ahora a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Hechos 10:1. Esta es una historia hermosa, ¿verdad? Creo que lo predicamos el anterior domingo y siempre lo predicamos, pero siempre a veces damos un resumen, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a leer, vamos a ir analizando poco a poco esta palabra. Mira, dice que este varón Cornelio, amén, aquí lo tengo, esta otra versión, dice que era un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano, o sea, es romano, era un hombre gentil. Pero saben que este varón era muy amoroso, era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa, y daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia, dice la Nueva Traducción Viviente. Pero mira acá, en Hechos 10:1 que dice, en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italia, o sea, era un hombre romano, era un soldado romano, pero él amaba mucho al pueblo de Dios, amaba mucho a los israelitas. Vea, era, dice, piadoso, era temeroso. Escucha esto de hermoso, amén. Escucha cómo el Señor se manifiesta con los siervos de Dios. Un varón piadoso, un varón amoroso, un varón, hermano, que era generoso con los pobres, un varón que tenía mucha relación con Dios. En oración, él estaba siempre orando, y él seguramente porque él tenía poder, tenía dinero, era un hombre rico. Para que se den cuenta, muchas veces el Señor en medio de la iglesia levanta siervos con bienes. ¿Para qué? Para ayudar a la gente necesitada, para ayudar a los pobres. Este varón dice que generosamente, daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. O sea, ¿qué quiere decir? Permanentemente él estaba con esa relación, esa comunión con nuestro Dios Todopoderoso. Y vea el premio, qué hermoso. Amén. Dice que daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, dice la Reina Valera 60. Este vio claramente en una visión, qué hermoso, Hechos 10:3. Este vio claramente en una visión, escucha esto de hermoso, ya el Señor se le manifiesta ahí. Amén. El Señor, hermano, para que se den cuenta, el Señor le revela en sueño, se le manifiesta en sueño a este varón. Ah, hermoso, un ángel dice, ¿no? Y vio claramente una visión como la hora novena, eran como las 3 de la tarde, que un ángel de Dios, yo me imagino que era el Señor, entraba donde él estaba y le decía, escucha de hermoso, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, hermanito, que el Señor se te manifieste. O qué hermoso que un ángel se manifieste, que te hable, que te ve y te dé un mensaje hermoso y te diga, ¿sabes qué? Cornelio, escuché tus oraciones. Cornelio, vi lo que tú hacías. Y eso subió con olor fragante hasta la misma presencia. Y por eso Dios me envió para darte una revelación, para darte un consejo, o para decirte que va a haber alguien que te va a dar palabra para tu familia, que te va a dar palabras de vida eterna para ti y para toda tu casa. Hermoso, hermanito. Vea cómo el Señor empieza a manifestarse a través de este varón hermoso de Dios, siendo gentil, pero muy dadivoso, y un hombre que tenía una relación muy bonita con nuestro Dios Todopoderoso. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, mira qué hermoso, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué, Señor? Un siervo que tiene una relación íntima con el Señor y está siempre en esa comunión con Él, por supuesto, reconoce la voz del Todopoderoso. Y Cornelio lo reconoció,
¿verdad? ¿Qué es, Señor? Le dice. Y le dijo, tus oraciones, mira lo que le dice el ángel, qué hermoso. Tus oraciones, y es para que se den cuenta, amados hermanos, aquí hay una enseñanza. Tus oraciones siempre el Señor las oye. A veces pensamos que no nos oye, pero vea, ¿por qué el Señor escuchó a Cornelio? Analicemos. Él oraba frecuentemente. Él nunca dejó de orar. Amén. Porque a veces uno dice, bueno, es que tiene friecito, me voy a quedar nomás en mi cama. Hermano, me imagino que él se esforzaba en todo momento. Amén. Como que ya se le hizo una costumbre el poder tener esa relación orando con el Señor. Para que se den cuenta, el Señor ve los sacrificios. Amén. Pero nosotros estamos relajados, yo creo que no, pues no. El Señor le gusta el sacrificio. Amén. Y especialmente, ¿cuál es el sacrificio que más le agrada? Orar de madrugada. Orar las primeras horas, dársela al Señor. Amén. Más o menos estoy diciendo 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Ustedes han visto que hay una paz, hay un silencio donde tú puedes tener esa relación muy bonita con el Señor. Hay que esforzarse, amados hermanitos. Ustedes no se imaginan, es tan bonito orar de mañanita. Amén. Porque ahí tú sientes algo precioso, tú sientes que el Señor te escucha. Porque es así, hermano, como les enseñé, ¿verdad? Que cuando tú oras es como derramar ese frasco de alabastro que sube con olor fragante hasta su misma presencia. El Señor de pronto ve ese perfume que está subiendo de ahí de la tierra e inclina su rostro y escucha. Dice, no, qué hermoso, ¿verdad? Hemos podido ver eso, qué bonito que es el Señor. ¿Bien? Y dice un ángel de Dios entraba donde él estaba. Mira, Cornelio le dice, él mirándole, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas, todo lo que tú dabas a los pobres o lo que das, han subido para memoria delante de Dios. El Señor los ha visto. Amén. El Señor está, para que se den cuenta, hermano, el Señor lo ve todo. Todo lo que tú haces, todo tu desprendimiento, todo tu sacrificio, el Señor lo ve. Y así fue. Estaba viendo el sacrificio de Cornelio, estaba viendo que él era un hombre dadivoso. Y aquí dice que no le daba poco, le daba generosamente a los pobres. Generosamente. O sea que no le daba limosna, generosamente. Bueno, también él tenía de dónde dar, porque era un hombre bien próspero. Amén. Dice, envía pues ahora a hombres a Jope. Allá estaba Pedrito. Y haz venir a Simón, Pedro, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ahí está. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene una casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario, que hagas. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Yo pude ver algo hermoso ya cuando Cornelio le llama la atención, los creyentes escuchan, digamos, de Pedro, le exhortan y Pedro le cuenta el testimonio. Y ahí Pedro le dice, ¿saben qué? El Señor me envió para darle palabras de vida eterna a este varón. Amén. Para que él conozca el evangelio, las buenas nuevas. Entonces dice, envía ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene una casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te dirá palabras. Él te va, porque me imagino esa oración, hermano, de este varón. Me imagino, porque aquí dice, aquí nos vamos a ver que él se deja ver que tenía hambre. Él quería conocer más la palabra, quería conocer más la profundidad de las escrituras. No había quien le enseñe ahí. Amén. No había, seguramente había muchas personas que tenían ahí, por ahí tenían ese conocimiento, pero él quería conocer más profundamente. Él quería conocer el evangelio, él quería saber si había salvación, porque van a ver lo que pasa con Cornelio. Es hermoso después cuando él recibe la palabra. Por eso es hermoso, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El oír por la palabra de Dios. Entonces vea, él recibe la enseñanza. Bueno, vamos a contárselo, vamos a seguir por pausa, porque es bonito. Amén. Dice que ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados, Cornelio, a un devoto soldado de que lo asistía. Dice, llama a un soldado fiel, y a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Y que no podía enviarle él a este varón sino haberle contado. Amén.
Seguramente lo llama a su soldado fiel y le dice: ¿sabes qué? Siéntate, mira, te cuento que tuve una visión. Me apareció un ángel y me dijo que vaya a hacer y a llamar a cierto varón que está allá en Jope, se llama Pedro. Quiero que vayas, porque dice el Señor que Pedro nos va a dar palabra de vida eterna. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces este fiel, siervo fiel, por supuesto, después del semejante testimonio, fue fielmente al día siguiente, dice Hechos 19, mira qué hermoso. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, qué hermoso, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Dos siervos que tenían esa relación íntima con el Señor, amén. Cornelio oraba, Pedro también siempre estaba con esa comunión. Por eso qué hermoso, aquí es lo que tenemos que aprender eso, ¿verdad? Siervos de oración, siervos que hablaban siempre con Dios, amén. Qué hermoso, para que se den cuenta, Él respalda, Él habla allá y habla acá también. Por eso Él se le manifiesta al Señor a Pedro también, porque ya se le había manifestado primeramente a Cornelio, pero Pedro tenía que saber que alguien iba a ir a buscarlo para que venga a darle esa palabra. Pero vean, hay algo hermoso acá. Le da una visión el Señor a Pedro, y Pedro todavía no lo había entendido, pero al final ya lo va a entender, van a ver ustedes. Dice: Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, como no recuerdo la hora sexta. Hechos 19, vamos a verlo, aquí está, Hechos 19, vamos a ver la hora, Hechos 19, sí, al mediodía, la hora sexta, al mediodía, dice esta otra versión, amén. Y tuvo un gran hambre, dice, y quiso comer, pero mientras le presentaban, le sobrevino un éxtasis, amén. Le cayó un éxtasis, dice, cayó en estado de éxtasis. O sea, me imagino que él quedó ahí inerte, ¿no? Y ahí ya el Señor se le manifestó, como hay muchas personas que han quedado así, ¿no? Hay muchos testimonios de que por más que alguien lo quiera despertar, ya ellos están en ese grado de éxtasis, porque seguramente ellos están teniendo una visión. Eso, ahí cuentan, hay muchos testimonios de eso, amén. Entonces, aunque tú quieras despertarte, alguien te quiera, no, tú estás ahí ya recibiendo algo del Señor. Pedro dice: subió a la azotea cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y le sobrevino un éxtasis. Vea, y vio en el cielo abierto, ya era una visión, y que descendía, vio en el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, dice, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Imagínense esa visión de hermosa, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves. Y le vino una voz y le dice: levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, escucha, Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Como él estaba todavía con la ley, él también practicaba la ley como judío, ¿verdad? Porque eso fue un mandato, es un mandato inclusive, ¿no?, perpetuo para el pueblo de Israel, el pueblo judío, de celebrar, ¿cómo se llama? El Shabbat, del sábado, celebrar el sábado por si acaso. Ellos están así, siguen todavía. Eso es una ordenanza perpetua, conforme a la palabra del Señor. Vea, entonces, aquí en 10:14, quiero decirle por qué lo dice Pedro esto. Dice, el Señor, y no, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que muestra que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Para que se den cuenta, Pedro estaba con la ley, porque en la ley no se podía comer cualquier animal. Habían animales impuros, ¿verdad? Y por eso es que le dice Pedro eso. Señor, no, porque la ley me prohíbe. Seguramente les decía que coma algunos animales ahí que eran impuros, y él por eso dice, no se animó, ¿verdad? Le digo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Pero aquí dice, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz habló de nuevo y le dice, no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Amén. Esto hizo 3 veces, y aquel lienzo, el verso 10-16, volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro, escucha esto, porque todo tiene un trasfondo espiritual, amén. Esto el Señor, o sea, Pedro lo tuvo físico,
Pero ¿qué el Señor le quería enseñar con esto? Ya van a ver, hermoso. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, qué hermoso, los hombres que habían con el siervo fiel que había sido enviado por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Señor, le dijo el Espíritu Santo, para que se den cuenta, todo, hermano, iba así de bonito, todo estaba bien, ¿cómo le digo? Bien enlazado, ¿verdad? Iba todo así bien bonito, ¿no? Le dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Señor, le dijo el Espíritu Santo, aquí le dice, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El Señor mismo diciéndole, ¿sabe qué? No tengas miedo, esas personas yo las envié, ¿verdad? Le di una visión a mi siervo, bueno, seguramente, bueno, no vamos a sacar conclusiones. Lo que sí dice que le dice el Señor que se vaya y lo reciba, ¿verdad? Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado, le dice el Señor, el Espíritu Santo de Dios. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis, le dice Pedro, ¿cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron, escucha esto de hermoso testimonio. Cornelio, el centurión, varón justo, romano y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio. Mira de hermoso esto. Cornelio, varón justo, temeroso de Dios. Mira los requisitos. Requisitos para nosotros los siervos del Señor. Amén. Varón justo, temeroso de Dios. ¿Ah? Y que tiene buen testimonio, daba testimonio este varón, amén, no tenía mala reputación, en otras palabras, daba buen testimonio en toda la nación de los judíos. Todos los judíos lo amaban a este varón gentil romano, porque era bueno, era dadivoso, se preocupaba, y me imagino que construían templos, iglesias, todo, él les ayudaba, era un hombre desprendido. Ha recibido instrucciones, dice, de un santo ángel, qué hermoso, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Porque me imagino que esa era su oración. Yo quiero oír, Señor, palabra, yo quiero saber si hay algo más. No, seguramente, mira, yo soy así, tengo estos problemas, quiero saber si voy a tener vida eterna, si voy a tener esperanza. Necesito que alguien me dé esa esperanza, necesito conocer más de ti, más de tu palabra. Y el Señor lo oyó y por eso envió a su ángel. Amén. Y ahí está, mira, dice, de hacerte venir a su casa para oír palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó porque ya tenía la certeza, porque el Señor ya le había dicho a Pedro, le había confirmado de que estos varones iban a venir a buscarlo. Hermoso, no había ninguna duda de todo eso. Levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. ¿Saben qué hermoso? Dice que habían judíos también con él que lo acompañaron. Amén. Y me imagino para que haya también, para que sea la veracidad de lo que iba a pasar ahí. Porque es importante que hayan testimonios. Y habían personas, fueron personas como testimonio de lo que iba a pasar en ese lugar. Hermoso, hermano, van a ver. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio, hermano, no fue egoísta. Amén. Cornelio no solamente pensó en él. Él dijo, no, esta palabra solamente para mí, la visión fue para mí y solamente para mí. Sino, él llamó a sus parientes, él convocó a sus amigos. Él convocó a sus amigos, dice, más íntimos. Porque él
me imagino, y les testificó, le contó de todas estas maravillas, y estas personas quedaron atónitas y todos estaban ahí con ese deseo, con esa hambre, lo que les enseñé, ¿verdad? Esa hambre, esa necesidad de recibir palabras de vida eterna. Y eso es lo que tiene que haber en el mundo entero, no hay eso. Amén. Quiero decirte que hay esperanza, que hay palabra de vida eterna, que el Señor te puede perdonar, que el Señor te puede levantar, que el Señor te da, así como nos levantó a nosotros, así como nos dio la oportunidad y nosotros ahora tenemos esperanza y vida eterna, así también el Señor quiere darte, así como lo hizo acá con su familia de este varón que era dadivoso, que era temeroso de Dios, que oraba siempre, pero ese dinero que tenía, las bendiciones que recibía, las daba. Y las daba generosamente a los siervos que estaban en necesidad. Amén. Al otro día dice, Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Convocó, qué hermoso. Y cuando Pedro entró, salió Cornelio, aquí hay una enseñanza, a recibirle, y postrándose a sus pies, lo adoró, lo adoró. Pero vea esta enseñanza. Es que lo que pasa es que ya se olvidan de esta parte, ¿verdad? ¿Qué hizo Pedro? Pedro no se dejó adorar. Pedro lo levantó rápidamente. Pedro, hermano, no se dejó que lo abracen, que lo adulen, que lo besen. No. Pedro, ¿qué hizo? Más Pedro lo levantó, dice. No permitió que el otro varón lo adore y que esté ahí delante de sus pies. Esto es lo que hacemos, esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Amén. Porque la gloria no es para nosotros, no somos nada nosotros, tú no eres nadie, es el Todopoderoso. La gloria y la honra se la tiene que llevar el Todopoderoso, no nosotros. Amén. Y eso es lo que está pasando ahora. Por eso es que se envanecen, por eso se enorgullecen los siervos, porque la gloria y la honra ya no se la dan al Señor. Les gusta que a ellos se la den, que a ellos la abracen. Está bien, digo yo, un abrazo, pero ya la gente confunde eso, los pastores confunden eso y ya se hacen ególatras, se hacen que quieren que los idolatren, ¿verdad? Y ya los ven como si fueran ellos los que dan la palabra, los que dan el alimento espiritual. Como estoy escuchando ahora, me da tristeza, ¿verdad? ¿Por qué te fuiste donde te dan de comer? Wow. Pero si la comida está aquí, ¿quién la da? No la da el pastor, no la doy yo, es el Señor. Solamente yo son instrumentos que estoy transmitiendo lo que ya está escrito, lo que está hablando el Señor, lo que está dando el Señor. Mira qué hermoso, dice, postrándose a sus pies, adoró, dice Cornelio, mas Pedro lo levantó rapidito, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy un hombre, Cornelio. ¿Por qué me adulas a mí? Yo no soy nada, no soy nadie. Qué hermoso, así tenemos que actuar los siervos del Señor. Amén. Mientras más revelación, mientras más conocimiento, mientras el Señor nos utilice grandemente, más humilde. Y si alguien, hermano, te viene a adular ahí, levántalo y dile, no, hermano, a mí no, dale la gloria al Señor, porque yo solamente soy un instrumento y el Señor te puede llenar también con ese poder para que el Señor también te utilice, porque es así, ¿verdad? Hermoso. Le levantó Pedro diciendo, levántate, Cornelio, pues yo mismo también soy un hombre. Amén. Pastores, seamos humildes. Amén. No te dejes abrazar, no te dejes idolatrar, porque es peligroso, te puedes enorgullecer y eso es triste. Amén. Y después ya no le vas a dar la gloria al Señor, sino vas a querer que a ti te den la gloria. Y eso es peligroso. Por eso hay muchos ministerios que han caído, porque ya la gloria y la honra no se le está dando al Señor, es al hombre. Y hablando con él, entró, dice, y halló a muchos que se habían reunido. Halló a muchos, ahí estaban todos sus parientes. Imagínense, hermano, como aquí yo siento que hay hermanos que de verdad vienen a recibir palabra, ¿verdad? El Señor los ha traído, sé que tú también. Hermanos, vea, hemos visto cómo el Señor obró con Lidia, cómo el Señor le abrió el corazón para que entendiesen las escrituras. Vamos a ver aquí con estas vidas, hermanos, que estaban con hambre de esa necesidad. Claro, ya había testificado y lo había dicho, va a venir un siervo que le va a dar palabra de vida eterna. Palabra que los va a levantar, los va a consolar. Y no importa lo que hubiesen hechos, hermanos, porque la palabra es eso, para eso está, para limpiarte. No importa tu pasado, lo importante es tu presente. Lo importante es a partir de ahora, cuando tú le abres tu corazón al Señor,
Dice la palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es el evangelio, las buenas nuevas. Cuando tú recibes la palabra, hermano, y la aceptas, la recibes de todo corazón y decides seguir a nuestro amado Señor Jesucristo, queda atrás todo tu pasado. Pero a partir de ahora tienes que ir en ese plan de santificación para que tu fin sea la vida eterna. ¿Eh? Mire, y les dijo, y hablando con él, y halló a muchos que se habían reunido. Pedro quedó mejor, increíble, me imagino que quedó asombrado, porque Pedro pensó que solamente iba a estar tal vez su familia, y tal vez solamente su familia y él. Pero sin embargo se quedó maravillado de que había así gente como ustedes. Amén. Y así como están en las naciones también mucha gente que estaba atenta ahí para ver qué es lo que iba a decir Pedro. Y escucha lo que dice Pedro. Amén. Escucha lo que dijo el apóstol Pedro. Escucha esto, es palabra de Dios. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío, porque así era, hermano. Así era en el tiempo antiguo. No se le permitía juntarse a un varón judío con un extranjero. Amén. Inclusive ahora los ultraortodoxos nos tienen así a nosotros los gentiles. Todavía no se les ha abierto el entendimiento. A algunos se les ha cegado. Ustedes saben por qué. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse con un extranjero. Pero mire esta visión. Pero a mí me ha mostrado la visión del lienzo de los animales. Me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, le dice. Amén. O sea que él aceptaba tanto a los judíos como a los gentiles. Esa fue la visión que el Señor le dio a través del lienzo. Le dijo: Pedro, come. Y él le dijo: no, Señor, no voy a comer nada inmundo. Entonces le digo: lo que llamas, lo que yo santifico, tú no lo puedes llamar inmundo, le dice. ¿Y qué le estaba diciendo? Les estaba mostrando que ame también, que él amaba también al pueblo judío como a nosotros los gentiles. Entonces ahí se le abre el entendimiento a Pedro, lo cual dice: por lo cual al ser llamado vine sin replicar, y así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Mira qué hermoso, estaba ayunando. Aquí ya lo dice. Acá no lo decía, ¿verdad? Que estaba orando, dice, que era temeroso y estaba orando. Pero aquí dice que estaba ayunando. Por eso que es importante el ayuno. Amén. Mucha gente lo tiene, hermano, el ayuno como si fuera cualquier cosa. Y mira, los jueves es increíble, pero hay poca gente en el ayuno. Nadie quiere ayunar. Y amén, es un sacrificio que al Señor le agrada. Aquí dice: yo estaba en ayuna y era la hora novena, como las 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa, en ayuna, orando, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, un ángel, qué hermoso, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, hermano. Tu oración ha sido oída, tu sacrificio ha sido oído, ¿verdad? Tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Todo lo que tú haces, todo lo ha visto Dios. Y envía pues a Jope, le dice, estaba testificando Pedro, y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Y así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Mejor dicho, Cornelio estaba diciéndole a Pedro: ahora pues, escucha esto de hermoso, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que tu Dios te ha mandado. Amén. Estamos aquí atentos. Ahora nosotros queremos escuchar. A ver, ¿qué nos vas a decir? ¿Qué Dios te ha enviado a decirnos? ¿Qué mensaje Dios tiene para con nosotros? Y vea el premio cuando uno anhela recibir la palabra. Amén. Hemos visto, ¿verdad?, que aquel que abre su entendimiento, el Señor le iba a dar más entendimiento y le va a dar mucho más. Y aquel que menospreciaba, le he dicho, ¿verdad?, lo que dice la palabra, aún lo poquito se lo iba a quitar. Pero ve aquí el Señor dándole la revelación de esta palabra. Estos siervos estaban todos ahí atentos, escuchando y prestos para escuchar la palabra de Dios. Y van a ver el premio de poder recibir la palabra, de poder estar atento, de poder estar con ese amor, esa necesidad
porque ya le habían testificado. Va a venir un siervo que les va a dar palabra de vida eterna. Ahí ha habido una visión, un ángel se ha manifestado. Qué hermoso. Amén. Eso también está ahorita para nosotros. Amén. Esto también tenemos que vivir. Es como si ese ángel ahora hubiese llamado a tu puerta, te hubiese permitido que tú ahora estés escuchando esta palabra de Dios. Esta palabra bendita que trae vida, que trae esperanza. Estas personas estaban ahí, como tú ahora estás oyendo, como tú estás atento por decir, a ver qué fue lo que le dijo Pedro a estas personas que estaban esperando que se les hable. Vea lo que se les habló. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo. Qué hermoso, ya entiende la visión, Pedro, que el Señor le había dado. Ahora entiendo, ¿verdad? En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Es efectivamente, Él no hace acepción de personas. Amén. Él ama tanto judío, Él ama gentil, Él ama al moreno, Él ama al bajito, Él ama a todos, sin excepción de personas. Amén. Si no, dice que en toda nación se agrada del que le teme, escucha, y hace justicia, hace lo bueno, hace lo correcto. Amén. Toda nación se agrada del que le teme. Qué importante es temer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios y el que hace justicia, como lo que estaba haciendo Cornelio. ¿Qué estaba haciendo? ¿Verdad? Daba generosamente a los pueblos, a los humildes, a la gente pobre, hermanos creyentes. Amén. Se agrada el Señor de que el que le teme, porque el que le teme no peca, no cometa ningún error, se acerca a Dios con verdad, con sinceridad. Ese es lo que tenemos que tener, temor a Dios. Y el Señor se agrada mucho. Amén. De aquel que le teme. El que le teme pues no vive de una manera superficial. El que le teme busca de verdad al Señor y lo busca de todo corazón. Amén. Se agrada el Señor del que le teme. Es que tienes que tener temor, porque al liviano y al superficial jamás no te va a oír el Señor. Dios no oye al pecador. Si alguno es temeroso de Él y hace su voluntad, a ese oye. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Hay condiciones: permanecer en Él, que sus palabras permanezcan en ti, ¿verdad? Que tú seas correcto, que estés bien, para que tus oraciones, para que el Señor te escuche. Vea, por eso el Señor oyó a este varón, porque él hacía justicia. Amén. Él hacía justicia y aparte temía a nuestro Dios Todopoderoso. Y Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Dice, qué hermoso. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, porque el Señor vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron, dice la palabra. Ustedes saben, ¿verdad? Anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Dios envió a los hijos de Israel inicialmente, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Ese es el Señor de todos. Amén. El Señor Jesús es el Señor de todos. Es el único Dios todopoderoso. Y vosotros, ya estaban escuchando la gente ahí, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Ustedes saben, ustedes han escuchado decir, ustedes seguramente ya tienen ese conocimiento. Como Dios, dice, ungió con el Espíritu Santo. Ustedes saben cuándo fue el Señor que lo ungió, ¿verdad? Cuando vino y se bautizó con Juan el Bautista en el río, y a través de la inmersión, y después que subió del agua, vino el Espíritu Santo y lo llenó al Señor, ¿verdad? Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Y eso está haciendo, sigue haciendo, señores. Amén. Porque ahora Él está en nuestros corazones. Ahora Él es omnisciente, es omnipresente. Él está en todas partes. Donde tú lo llames, ya se rompió el velo que nos separaba, ¿verdad? En el momento que Él expiró y dijo, consumado es, ahora nuestro Dios Todopoderoso está aquí, está en medio de la iglesia, está ahí en tu casa y también está en tu corazón. Si tú lo has recibido como tu Salvador, si tú le has abierto tu corazón, tenlo por seguro que el Señor Jesucristo está en tu corazón. Amén. Y tú andas haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. Amén. Como ahora también
Muchos oprimidos son sanados, ¿verdad? Muchos oprimidos por el diablo son siendo restaurados, son liberados. Dios estaba con él, con nuestro amado Señor Jesucristo. Dios sigue con él. Amén. El poder del Espíritu Santo sigue con él y ahora en nosotros también. Y nosotros estaba predicándole a esa gente, Pedro. Nosotros somos testigos. Qué hermoso. Nosotros, le decía Pedro, porque estaban ahí los demás judíos también que seguramente habían recibido testimonio de Pedro. Ellos estaban ahí escuchando. Ellos estaban viendo, escuchando lo que Pedro estaba predicando de esa gente gentil que estaba con esa hambre y esa necesidad, escuchando la palabra de Dios con los sextos sentidos, así como están ustedes. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén. A quien mataron colgándole en un madero, les estaba testificando. Amén. Lo mataron, lo colgaron en un madero y a este levantó Dios al tercer día. Gloria a Dios, porque no se quedó ahí en la tumba. Él resucitó al tercer día e hizo que se manifestase. Amén. Se le presentó, no todo el pueblo, no a todo el pueblo, escucha esto hermoso, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, y hermoso, ¿no? Que haya un testigo vivo ahí. A nosotros lo vimos que resucitó, andó con nosotros 40 días, me imagino ese testimonio de hermoso. Pedro ahí testificando, porque él fue un discípulo, él estuvo con el maestro, él lo vio, o sea, bueno, le contaron la resurrección y él lo vio al Señor Jesús, él estuvo con él, con los discípulos, se le manifestó a los discípulos y a unos cuantos también. Había muchas personas que fueron testigos de la resurrección del Señor y estuvieron con nuestro amado Señor Jesucristo. Qué hermoso. No todo el pueblo, sino los testigos que Dios había ordenado de antemano, y le dice, nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Qué hermoso. Nosotros comimos con él. Eso les decía a la gente que estaba ahí. Nosotros somos testigos de su resurrección. Nosotros bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Qué hermoso. Y nos mandó. Esa es la orden. Los discípulos y los discípulos que después iban a creer después de ellos. Nosotros también. Esa es la orden. Nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos de que Él es el que Dios ha puesto a juez, por juez de vivos y muertos. No hay otro Dios. Nadie más se ha sido puesto por juez de vivos y muertos. El único que puede salvar, el único que puede perdonar pecados, el único que puede darte esperanza, el único que puede cambiarte, renovarte y perdonarte y limpiarte de toda inmundicia, se llama Jesús de Nazaret. Amén. De este dan testimonio todos los profetas. Veamos Isaías, veamos los profetas, que muchos hablaron del Señor Jesús. Está escrito en la palabra del Señor, que todos los que en Él creyeren, ¿en quién? En Jesucristo. Amén. Y la gente estaba escuchando ahí, estaba quedando atónita, maravillada. Imagínate que le diga, que le hable un testigo ahí que estuvo con el Señor, que comió con Él después de que el Señor había resucitado. Y le dice, de este dan testimonio todos los profetas, porque está escrito en la palabra del Señor, ¿verdad? Hablan del Señor Jesús, del Mesías que iba a venir. Hay una profecía hermosa del profeta Isaías, en Isaías 53, si no me equivoco. Ahí es donde habla del Señor Jesús. Eso lo vamos a retocar el domingo en la cena del Señor. Qué hermoso. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, todos los que en Jesucristo creyeren, recibirán perdón de pecados. Amén. Todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Por eso el Señor de Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre, viene porque es Él el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es el Señor Jesús. No hay otro. No hay otro Dios, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Ese nombre que es sobre todo nombre se llama Jesús de Nazaret. Amén.
Dios con nosotros. Este dan testimonio, todos los profetas y todos los que en Él creyeren en Jesucristo recibirán perdón de pecados por su nombre, por el nombre de Jesús de Nazaret. Qué hermoso. Mientras aún hablaba, me imagino a esa gente llorando, me imagino a esa gente quebrantada, ¿verdad? Me imagino, hermano, esa palabra que penetraba sus corazoncitos ahí, le hacía cosquilleíto ahí, ¿no? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, escucha esto de hermoso, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Se manifestó el Señor, se derramó el Señor en sus corazones. Fue algo maravilloso. Recibieron un Pentecostés así como los apóstoles, igual sobre los gentiles. Qué hermoso sobre esta gente que creyó, que vino con ese corazón a recibir palabra. Ellos la aceptaron porque la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír. O sea, el creer viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y ellos oyeron, creyeron, y por eso fue que el Señor se manifestó. Vio a estos muchachos, a estas personas que abrieron su corazón, y por eso el Señor decidió llenarlos con su presencia. Personas humildes, personas sencillas, personas que creyeron de todo corazón, creyeron todo, porque hermano, tú tienes que creer en la palabra de Dios. Tú tienes que ser, no siempre tienes que ser un incrédulo, tienes que venir como niño y vas a ver las maravillas. Te lo dice alguien que por eso le sirve al Señor, porque es algo hermoso, es algo inefable. Amén. Son cosas maravillosas que tú no te imaginas que vas a empezar a experimentar, como mi vida y muchos de los que hemos creído y hemos venido a los caminos del Señor y le estamos sirviendo, pero de todo corazón y con todo nuestro corazón. Y ese Dios se va a manifestar de una manera preciosísima. Vas a ver maravillas en tu casa, en tu familia. Amén. Y sabes que el Señor no te condena. El Señor no vino para condenar a nadie. El Señor vino para salvar. No importa que seas homosexual, no importa que seas lesbiana, no importa que seas borracho, no importa que hayas matado a alguien, pero si tú te arrepientes de todo corazón, tenlo por seguro que el Señor, con esa preciosa sangre que Él derramó, te va a limpiar, te va a purificar. Amén. Y va a poner en ti su Espíritu Santo para que tú tengas vida eterna, tengas la garantía de nuestra redención cuando el Señor venga a recoger a su pueblo, a su iglesia. Amén. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras a este pueblo que estaba bien atento a recibir la palabra de Dios, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían, y ahí está la señal. Y ahí está, los fieles de la circuncisión. Habían ahí judíos de la circuncisión, ¿verdad? Habían judíos ahí que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el regalo del Espíritu Santo de Dios, el don del Espíritu, porque don significa regalo, capacidad. Amén. Se quedaron atónitos de que el Espíritu Santo y el Espíritu Santo de Dios se ha manifestado, se sigue manifestando con cualquiera que sea como niño y lo crea. Es hermoso. Mira, con estos muchachos, estas personas que estaban ahí recibiendo como niños, el Señor vio, su corazón le abrió y los llenó del Espíritu Santo de Dios, para que ya también sigan el ministerio de la predicación de las buenas nuevas a los gentiles, así como Pablo. Porque los oían que hablaban, escucha la señal, una de las señales de la llenura del Espíritu Santo, hablaban en lenguas angelicales. Porque a los apóstoles el Señor derramó lenguas humanas. ¿Saben por qué? Porque había mucha gente incrédula ahí, y era para que los incrédulos puedan creer de la manifestación del poder de Dios. Por eso fue porque había mucha gente extranjera y ellos quedaron atónitos, maravillados de que los discípulos empezaron siendo judíos hablando arameo. Imagínense hablando portugués, hablando español, hablando italiano, hablando otros idiomas. Se quedaron atónitos y aparte dice que hablaban maravillas. Pero aquí ellos hablaron en lenguas angélicas. Lenguas angélicas. Amén. Y que magnificaban a Dios. Le daban la gloria, le daban la honra al Dios Todopoderoso. Entonces, escucha esto de hermoso, para que se den cuenta, hermano. Es una ley del reino. Amén. Está escrito hace más de 2000 años
ya que nadie que crea que tiene que bautizarse. Amén. Los que creemos, los que recibimos la palabra, sí, primero es aceptarlo, gloria a Dios, pero el segundo paso es pasar por las aguas. Porque el que no nace de nuevo, el que no nace del agua y del Espíritu Santo, el que no se bautiza, no puede ver, no puede entrar en el reino de los cielos. Mira, aquí fueron llenos del Espíritu Santo, gloria a Dios, y tenían que cumplir con este mandato que ahora te estoy explicando acá. Mira, entonces respondió Pedro y dice: ¿puede acaso? Inmediatamente que recibieron al Espíritu Santo, inmediatamente que recibieron la palabra, como el eunuco, ¿verdad? Inmediatamente cuando recibió la revelación de la palabra, dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice: nada, solamente cree. Y Felipe y el eunuco dijo: creo que el Señor es el Dios Todopoderoso. Y pararon el carro y se bautizó. Lo mismo pasó acá. Ellos recibieron el Espíritu Santo de Dios, empezaron a hablar lenguas, a magnificar a nuestro Dios Todopoderoso, y Pedro dijo que hay que cumplir eso. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y escucha esto de hermoso: y mandó bautizarles, ¿en qué nombre? En el nombre del Señor Jesús, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él. ¿No sabéis que todo lo que hemos sido bautizados, dice Gálatas, en Cristo Jesús, de Cristo estamos revestidos? Amén. Entonces, cuando tú te bautizas en el nombre de Jesús, lo haces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios triuno. Porque después de que el Señor dijo, ¿verdad?, vayan, bauticen en el nombre del Padre, es lo mismo. Amén. Los discípulos sabían perfectamente que al bautizar en el nombre de Jesús, estaban bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay ninguna diferencia. Si tú puedes hacer, si quieres hacerlo, hazlo como lo dijo el Señor Jesús, o si no, como el Señor Jesús les enseñó a los discípulos. Pero yo creo que mejor sería como los discípulos ya empezaron a bautizar, porque Jesús es el mismo Dios. Ustedes saben, en Primera de Juan está clarito: el Señor vino a revelarnos al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Ese es el Dios. Este es el único Dios y la vida eterna, dice la palabra. Amén. Mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Qué hermoso. Ahí vamos a quedar. Amén. Imagínense, se bautizaron esa gente contenta para empezar el ministerio. Y hermano, créeme, empiezan cosas hermosas, empiezan cambios hermosos. Cuando tú te bautizas, hermano, empiezas a ver la vida de diferente manera, empiezas a sentir cosas maravillosas, amén, cosas de que nunca sabías, empiezas a entender la palabra. Como les decía, es importante tener el Espíritu Santo de Dios, porque es el Espíritu Santo de Dios que te va a dar amor, es el Espíritu Santo que te va a llenar de amor, de gozo, de paz, de benignidad, de mansedumbre. Es el Espíritu Santo que te va a llenar de dones, de regalos, don de sanidad, don de milagros, don de lengua, de interpretación de lenguas. Vamos a hablar el próximo domingo, de este domingo vamos a hablar sobre los dones. No te pierdas esta enseñanza, es preciosísimo, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a manifestarse en cada uno y empieza a regalar, a dar los regalos a su pueblo. Hermoso, para fortalecer a su iglesia. Y ojalá que aquí en esta iglesia haya muchos siervos llenos de muchos dones para el crecimiento de la iglesia, para la fortaleza de la iglesia. Amén. Levantémonos, por favor. Ahí vamos a terminar. Vamos a orar. Padre bendito, mi Dios de la gloria, gracias, papito amado, por esta enseñanza. Nos gozamos. Hermoso lo que tú estás haciendo, hiciste, Señor, con tus discípulos, especialmente con Pedro, Señor, cómo tú te glorificaste grandemente, cómo tú lo utilizaste levantando, resucitando a una sierva, Señor, Dorcas, Tabita. La resucitaste, Señor, viniste con humildad. Hemos visto, Señor, cómo tú utilizaste a tu siervo para predicar tu palabra, le diste revelación a este varón gentil, Señor, y tuviste misericordia de los gentiles, derramaste tu Espíritu Santo sobre ellos, se bautizaron porque ellos fueron llenos de tu Espíritu Santo. Señor, yo quiero que tú te manifiestes también en estas vidas. Yo creo que ellos que han recibido esta palabra la crean también, la asimilen, y ellos anhelen bautizarse y ser llenos del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas humanas y angelicales, porque así puedes manifestarte, Señor.
Gracias, papito amado. Gracias por este remanente fiel que está aquí. Bendice sus vidas, bendice la obra de sus manos. Guarda nuestra salida, nuestra entrada. No permitas que nos suceda nada malo, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. El transcurso de la semana sea de mucha bendición. La cena que vamos a celebrar, vamos a recordar todo aquel sacrificio que tú hiciste por nosotros, Señor. Trae a mis hermanitos de Villa del Sur y que todos nos vamos a reunir acá, Señor. Gracias, papito amado. Señor, guárdanos, protégenos, vístenos con todas tus armaduras. Te entregamos todo pensamiento cautivo a tu obediencia, Señor, y te entregamos todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, que esté delante de ti de manera irreprensible, irreprochable, Señor. Gracias por este remanente, Señor. Gracias, papito amado. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo dice amén. Que Dios los bendiga mucho, amados hermanitos. Amén.